Desde que el ser humano aprendió a contar historias, ya soñaba con tener colmillos. Mucho antes de que existiera internet, mucho antes de que existieran las etiquetas, mucho antes de que alguien pudiera escribir en su biografía: no me identifico como humano. Ya existían dioses con cabezas de animal. En Egipto adoraban a Anubis. En Grecia tenían al Minotauro, al Centauro y a los sátiros. En Europa hablaban a susurros de los licántropos, mejor conocidos como hombres lobos. La humanidad siempre ha tenido fascinación por lo salvaje realmente, por lo instintivo, por esa parte que muerde cuando la razón realmente se cansa. Pero aquí hay algo importante. Eran símbolos, eran mitos, eran advertencias, no excusas para evadir la realidad. Ningún sacerdote egipcio dejó de pagar impuestos porque su dios tuviera cabeza de chacal. Digo, no pagaban impuestos, ¿verdad? Pero no era por eso. Ningún griego dijo: no puedo ir a trabajar hoy porque soy mitad toro. Nadie en la Edad Media justificaba su carácter diciendo: es que soy lobo. ¡Au! Lo animal era sagrado y lo humano seguía siendo responsabilidad. Fíjense, y bien decían los loquitos del centro cuando gritaban fuerte y claro: y se verán cosas peores, dice la Biblia. Y por mi madre, tenían razón. Así que hablemos de los Therian y del por qué aparentemente ahora ser humano es opcional. Hello, marcinitos del pandaverso. Bueno, a lo que vinimos. Empecemos por el principio, pero el de verdad. La palabra Therian no nació en TikTok, ni en Tumblr, ni mucho menos en un grupo de secundaria. El griego Therian, que significa bestia o animal salvaje. Y de ahí también nace Therianthropy, que literalmente significa humano bestia. Pero la verdad, la idea es muchísimo más vieja que la palabra. En las primeras civilizaciones, lo animal no era inferior. Era poder, era misterio, era conexión con fuerzas que el ser humano todavía no entendía. Por eso en Egipto existía Anubis, no como alguien que se sentía chacal, sino como representación de un principio espiritual. La muerte, la transformación, el más allá. En Grecia aparece Minotauro, que no es identidad, es castigo, consecuencia, monstruosidad nacida del orgullo humano. Los centauros no son personas confundidas, son la lucha entre instinto y razón. Incluso en tradiciones chamánicas de distintas culturas, el animal interior se refería al espíritu guía, un símbolo de fuerza, aprendizaje, de equilibrio, no una categoría social. Y antes de que alguien me vaya a salir con: oye, pero el Minotauro no es lo mismo que el Centauro. Sí, no es lo mismo. El Minotauro es castigo, es consecuencia del orgullo humano. Es un monstruo único, encerrado porque representa un error. Los centauros son otra cosa. No son error, son tensión. Representan el conflicto entre el instinto y la razón. No están escondidos en un laberinto. Existen como símbolo del dilema humano. Y antes de que también me digan: ¿y los sátiros? Los sátiros representan el exceso, el deseo, la parte impulsiva que no quiere reglas. Cada uno tenía su significado, claro, dentro de su cultura. Y ya que andamos por estas, sí, también existen los nahuales en Mesoamérica.
Pero el nahual no es un monstruo ni una criatura mitológica. Povestano europeo. Es una figura espiritual. Es un vínculo entre persona y animal dentro de una cosmovisión muy específica. Otra vez. Símbolo, lenguaje, espiritualidad. No etiqueta social. Y ahora sí, regresando al punto, lo importante aquí es esto. Durante miles de años, lo humano-animal fue simbólico, metáfora, relato, incluso advertencia. Nunca fue identidad civil. Nunca fue así me presento en sociedad. Y ahí es donde la historia comienza a girar. Porque durante siglos, lo humano-animal fue símbolo. En el siglo XIX y siglo XX empieza a cambiar el enfoque. El nacimiento de la psicología moderna, animal interior, deja de ser criatura mitológica, de interpretarse como instinto. Ya no es un minotauro en un laberinto, el impulso que reprimes, la parte salvaje que intentas controlar. El animal se vuelve metáfora psicológica. Incluso existieron casos documentados de personas que literalmente se creían animales. A eso se le llamó licantropía clínica, pero era tratado como trastorno, no como identidad cultural. Aquí es donde la diferencia empieza a notarse. Durante siglos, si alguien decía soy lobo, era mito, ritual o diagnóstico. Pero a finales de los 90 y a principios de los 2000, con la llegada de foros de internet, aparece algo nuevo. Personas que no dicen que se transforman físicamente, no dicen que están poseídas, muchísimo menos hablan de castigo divino. Hablan de identidad interna. Empieza a usarse el término Therian en foros, comunidades online para describir a personas que sienten que su identidad es parcial, totalmente animal, a nivel ya sea espiritual o psicológico. Aquí vamos a meter un pequeño stop, porque no es lo mismo que el furry fandom. El furry es un fandom artístico, personajes antropomórficos, cosplays, creatividad. El Therian moderno habla de identidad personal. Luego aparece otro término, Perkin, más amplio. Identidades no humanas que pueden incluir criaturas míticas. Ahora sí, estamos en territorio moderno. La pregunta ya no es qué simboliza el animal. La pregunta ahora es por qué algunas personas se identifican como uno. ¿Y eso, marcianitos míos? Ya no es mitología. Y antes de que alguien digan que esto empezó en TikTok, no. Desde hace años veíamos casos que llamaban la atención de televisión. Personas que modificaron su cuerpo para parecer otra cosa. Y está Eric Sprague, conocido como The Lizard Man. Lengua partida e implantes para parecer reptil. Dennis Abner transformó su cuerpo para parecerse a un felino. María José Cristerna, conocida como la mujer vampiro. Y más recientemente Toco, el hombre que mandó a hacer un traje de perro hiperrealista a tamaño real. Pero hay que dejar algo bien claro. Eso es modificación corporal. Es estética. Es proyecto personal. Es performance. No es lo mismo al tipo de situaciones que estamos a punto de explicar. Que mientras esos casos eran individuales y mediáticos, en paralelo, en foros de internet, estaban haciendo algo muy distinto. Una comunidad que no hablaba de cirugía, ni de disfraces, ni de espectáculo. Habla de externar su identidad animal interna y asumirla tal cual.
O realmente no sabría cómo explicarlo, pero ahí es donde entran los Therian. Primero, lo básico. Los Therian no son los mismos que los furries. Furries son personas dentro de un fandom artístico que disfrutan de personajes con características de animales. Cosplay, arte, historias. Los Therian no buscan un personaje. Dicen sentir que su identidad interna está relacionada con un animal, así es que la quieren asumir externamente. O eso supongo yo, ¿no? Por algo se están comportando como animales, queriendo ladrarle, hacerle y morder a la gente. Espiritual, psicológica o emocionalmente. Aunque siguen siendo humanos y funcionales en la vida real. Algunos, porque insisto, otros están como que bien alterados de la realidad. Ahora, razones por las que se volteó la percepción pública últimamente, pues algunos ejemplos reales o tendencias que han alimentado la mala fama. Uno de los más sonados es en Argentina. Una mujer denunció que su hija adolescente fue abordada por un grupo de jóvenes identificados como Therians que caminaban en 4 patas y llevaban máscaras de perros o lobos. Y uno de ellos mordió a la niña en el tobillo. Ahora, en otro episodio reciente en Buenos Aires, una joven identificada como Therian fue demorada por la policía tras ser señalada por morder y acosar a transeúntes en la vía pública. Supongo que aquí demorada quiere decir detenida. Por eso me traje. Sí, o sea, tuve que agregarla al contexto. Estamos hablando de Argentina, yo soy mexicana, entonces, por eso me traje. Ay, mi México mágico que nunca se puede quedar atrás, porque en San Luis 2 adultos que se identificaban como Therians pidieron atención médica en una clínica veterinaria como que si fueran animales, lo que generó confusión y sorpresa entre los profesionales presentes. Díganme honestamente, como por qué ya estamos jugando con el tiempo de los profesionales de la salud que se quemaron las pestañas para especializarse en atender animales para que ahora por sus ocurrencias quieran hacer que de a fuerzas atiendan gente, personas. Ellos por algo estudiaron veterinaria, ¿no creen? Estos casos, más allá de cómo se interpreten, se viralizaron rápidamente en redes sociales y en medios noticiosos, lo que ha amplificado el debate y la polémica en torno al fenómeno. Aquí realmente para mí es importante hacer un par de aclaraciones. Obviamente no quiero que se vea como que las dejé pasar por alto. No todos los Therians se comportan de manera agresiva. No todos los Therians se disfrazan y caminan en 4 patas. De hecho, muchas personas dentro de esta comunidad viven su identidad de forma personal y tranquila. Que algunos debates en redes han generado confusión sobre eso. También hay voces dentro de la comunidad desmarcándose de conductas peligrosas o insalubres. Pero cuando un grupo con identidad poco conocida tiene episodios extremos o llamativos, los medios y el público tienen que enfocarse en eso primero. Así haya cualquier noticia muchísimo más importante que esa, como que si en este planeta realmente no hubiera cosas más importantes que un grupo de gente que se anda queriendo creer animal. Lo que sí está gacho no es que anden peleando eso de realmente tener derechos de animales siendo personas, o sea, como ¿por qué? Esas son algunas de las razones por las que los Therian están siendo mal vistos o ridiculizados en muchos espacios públicos.
pues bueno, marcianitos, ustedes realmente saben que yo no soy experta en nada. No soy psicóloga, muchísimo menos antropóloga. Pero sí soy alguien muy observadora. Y algo que yo puedo ver en todo esto es que durante siglos lo animal fue un símbolo. Después fue una metáfora psicológica. Después evolucionó a una expresión artística. Y ahora resulta que en plena era digital se convirtió en una etiqueta pública. Que les dije, podía haber sido cualquier cosa. Vamos de acuerdo que vivimos en una generación donde la identidad se construye frente a una cámara, donde al parecer todo necesita un nombre, donde todo pareciera necesitar validación. Y cuando algo se convierte en identidad pública, inevitablemente entra en debate público. Los casos externos, mordidas, comportamientos fuera de norma, abandono de responsabilidades, no representan a todos, pero sí son los que se vuelven virales. En internet lo viral pesa más que lo matizado. Entonces, la pregunta no es ¿existen? La pregunta es ¿esto es una experiencia legítima para algunas personas? ¿O es parte de una cultura que convierte cualquier sensación en identidad permanente? Ahí está la incomodidad. No estás atacando, estás cuestionando el fenómeno cultural. Como en su momento y sobre todo aquí en Tijuana se le hizo a los emos, a los funkos, a los rockeros, a los cholos, etc, etc, etc. Y eso es totalmente válido. Seamos honestos, ser humano nunca ha sido simple. Siempre hemos tenido instintos, sombras, deseos, pero tal vez el reto no es elegir entre humano o animal, sino aprender a integrar ambos sin perder responsabilidad. Y aquí, mis amados marcianitos, es donde entra la show. A mí honestamente me da igual el gusto de cada quien, me vale gorro, la neta. Alguien se siente lobo, perro, gato, halcón, elefante, pues con tal, él es el que se siente así, no soy yo. El problema está cuando esta identidad que se agarran se usa para justificar cosas injustificables. Que no. Realmente es un desgarriate que estén pidiendo el derecho a morder y esperar que no haya ninguna consecuencia. Pues si ni los perritos de verdad, los perritos domésticos pueden andar por ahí mordiendo sin tener ningún tipo de repercusiones. Ser un ser humano implica responsabilidad. Y eso no desaparece solo porque tú sientas algo distinto por dentro. Cosa que también está pasando, y eso sí, se pasaron de choriqueso, la neta. Es que por culpa de sus extremos, ahora cualquier accesorio con orejas, colita, ya genera sospecha de ser un Tyrian. Y honestamente eso tampoco es justo. No todo es Tyrian, no todo es identidades. A veces solo es estética, a veces solo es moda, a veces nomás es por agarrar con un ratito. A final de cuentas, el problema no es la conexión con el animal. Eso ya ha existido desde que el mundo es mundo. El problema es confundir identidad con impunidad. Por mí, por mucha gente, tú te puedes sentir lo que tú quieras. Pero, nos guste o no, vivimos en una sociedad. Y vivir en sociedad significa reglas, significa límites. Significa que todo acto fuera de lugar tiene consecuencias. Y tal vez la pregunta nunca fue, ¿puedo ser animal? La pregunta es, ¿puedes asumir lo que implica el ser
humano. Si llegaste hasta aquí, deja la palabra laberinto. Comentarios para saber que viste todo el video. Please. Obvio, si el video te gustó, no se te olvide dejarme un like, darle a compartir, seguirme para que haya más marcianitos en el Pandaverso. No sé, si quieres. No olvides buscarme en mis otras redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube. En fin, búscame, en todas aparezco igual. Y espero que mi video, más que sentirlo como cualquier ataque, te haga pensar un poquito antes de adoptar cualquier moda. Ya nos pasó con la coqueta. Los amodoro. Bye. Ningún sacerdote egipcio dejó de pagar impuestos porque sus